entrevista en blanco y negro. Pues como ustedes saben, hoy tenemos la visita y la presencia en este estudio de una mujer pues muy interesante, muy importante, que ha discurrido en su vida pues tan exitosamente. Me refiero y la saludo a la doctora Eva Barrientos Cepeda. Doctora, buen día y muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de Blanco y Negro. Bien, doctora, pues su nombre completo es... Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, rector, doctor Carlos García Méndez, siempre mi agradecimiento, mi admiración por usted. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme a este programa en blanco y negro. Y pues bueno, mi nombre completo es Eva Barrientos Cepeda y pues lo que quiero decirles es que soy oriunda orgullosamente de la ciudad de Jalapa. Somos paisanos. Somos paisanos, así es. Bueno, doctora, pues usted ya tiene una carrera muy trascendente, no tan solo en Jalapa, sino en el estado, y podríamos decir ya en parte de la República Mexicana. ¿Usted es licenciada en Derecho? Sí, así es. Yo, bueno, primero debo de decir que yo hice todos mis estudios en escuelas públicas. Debo decir una curiosidad, yo no quise estudiar el kinder, desde chiquita fui muy obstinada y no quise ir al kinder porque le decía a mis padres que iba a perder el tiempo, que ya me metieran mejor a la primaria. Entonces así es como entro a los 5 años a la primaria, en la escuela Hermanos Flores Magón, y después hice la secundaria en la Federal número 3, y después la prepa la hice en la Oficial B, que es también Ricardo Flores Magón, el nombre también, oficial, pero más conocida por Oficial B, y ya posteriormente entro a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana también. Y después de eso, bueno, tengo mención honorífica, debo de mencionarlo, porque creo que es un logro que cuesta mucho, porque finalmente tiene uno que tener un promedio destacado en la universidad, aparte de no haber reprobado ninguna materia, lo cual es un gran reto. Y luego hice mi tesis sobre problemática jurídica del Internet. En aquella época, en el 96, inicié mi tesis doctoral, en 1996, y en 1997 me titulé como licenciada en Derecho. Qué bueno, pues me da mucho gusto porque una mujer tan exitosa como usted y que ha ido discurriendo por todas estas áreas del saber, como es nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana. Después se especializó en algo. Sí, bueno, después algo justamente en el 96, en el 97 me titulo y justo sale por allí, en ese año, principios del 98, sale la convocatoria para el doctorado en Derecho Público, que en esta ocasión era en coordinación con la Universidad Autónoma de México, esto porque había en ese momento pocos doctores en la Universidad Veracruzana. Entonces, pues participo para este doctorado, logro entrar y bueno, aquí entro yo en un dilema porque recién salida de la universidad, lo que me propone un amigo es hacer un curso en el Poder Judicial del Estado, justamente para pues irse a algún juzgado, etcétera. En ese curso conozco a una gran amiga, Luz María Gómez, que me dice, oye, pues es que están buscando gente en el Tribunal Electoral del Estado, Tribunal Estatal Electoral se llamaba entonces. Dice, ¿cómo ves? Presenta examen. Le digo, oye, no tengo idea de lo que es el derecho electoral. Antes no era carrera, no era ni siquiera una materia optativa. Ahora ya lo es en la Universidad Veracruzana, pero antes no lo era. Entonces, la verdad es que los que salíamos de la universidad no teníamos idea de qué era el derecho electoral. Y luego incursionar en un órgano electoral, y yo le comento a mi amiga, no tengo idea. Dice, yo te paso el material, estudia. Bueno,
estudio en la mañana, me recuerdo muy bien ese día porque en la mañana tuve el examen en el Tribunal Estatal Electoral y en la tarde era un examen también final ya en el Tribunal Superior de Justicia. La verdad es que en los dos me va muy bien, entonces me ofrecen tanto trabajar en el Tribunal Estatal Electoral sí, como secretaria proyectista, y en el Poder Judicial del Estado me ofrecen una secretaría en un juzgado de Veracruz. Entonces ahí entro en el dilema, ¿qué hago? Las dos son buenas opciones, pero como iba a entrar al doctorado me quedo en Jalapa para poder ingresar al doctorado. Y bueno, de allí son 2 años escolarizados que prácticamente todas las clases eran en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y así es como, bueno, finalmente logro doctorarme. Ya me doctoro porque me caso, me voy a Ciudad de México, y en Ciudad de México es donde concluyo la tesis doctoral, y ya es, pues sigo viviendo en Ciudad de México, y después lo que sigue, pues es, yo obviamente aquí ya había entrado, estaba estudiando el doctorado y también entro a trabajar a la Sala Regional Jalapa como secretaria auxiliar, porque todavía no me daba ¿Ahí era usted secretaria auxiliar? Sí, porque presento examen, también hice un diplomado, me va muy bien el diplomado, pero lamentablemente no me daba la edad para ser secretaria de estudio y cuenta. La edad mínima para ser secretaria de estudio y cuenta en la Sala Regional Jalapa, en general en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es de 25 años, yo todavía no tenía 25 años. Entonces, y hoy ya bajó, ¿verdad? No, sigue igual, a 25 años, hasta es requisito. Con la reforma que hubo ahorita. A nivel federal sigue igual, 25 años hay que tener para ser secretario de estudio y cuenta. Entonces, bueno, me dan de secretaria auxiliar y bueno, ya tenía esa experiencia, pero llegando a México, pues no conozco a nadie, dije, ¿y ahora cómo le hago? Pues presenté otro examen, hice un curso, presenté otro examen, me ocupo el primer lugar de la Ciudad de México, y pues con eso voy a ver a 2 magistrados de sala superior, el magistrado Reyes Zapata y el magistrado Leonel Castillo, que en ese momento era el presidente, y por fortuna los dos me ofrecen trabajo. Uno como profesora investigadora en el entonces Centro de Capacitación, lo que ahora es la Escuela Judicial, y el magistrado Reyes en su ponencia. Entonces me pregunta el magistrado Reyes, es que ¿qué le interesa más, la parte académica o la parte jurisdiccional? Y yo le digo, pues es que las dos partes me gustan mucho. Y dice, bueno, pues entonces véngase a mi ponencia porque aquí va a poder desarrollar las dos cosas. Es así como entro con el magistrado Reyes, estuve un rato en sala superior y bueno, pues ya después me regreso a Jalapa, pues por cuestiones personales, y es como regreso a sala Jalapa por un ratito, ¿no? Bueno, y ha usted sido, primero fue, después ya de trabajar en la Ciudad de México, ¿ya viene aquí como magistrada? No, regreso como secretaria de estudio y cuenta en la sala Jalapa con la magistrada Claudia Pastor en ese momento, y después continúo con el magistrado Octavio Ramos. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, en 2014 hay la gran reforma electoral, y para ser consejero electoral existen nuevas reglas, porque antes recordemos que para la elección de consejerías electorales del antes Instituto Electoral Veracruzano, pues era sobre todo un tema político, ¿no? Quien nombraba era el Congreso del Estado. Entonces, pues obviamente para ser consejera o consejero, pues se tenía que tener el apoyo político. Sin embargo, pues surge la reforma y varios amigas y amigos me empiezan a hablar, te vas a inscribir. Dije, no, no tengo ningún apoyo político. No, pero es que ahora las reglas cambiaron, ahora sí hay elementos objetivos para designar a una consejería. Hay un examen de conocimientos, luego hay un ensayo que también lo califica una institución académica, y luego una entrevista. Entonces, pues tienes que pasar filtros objetivos. Y entonces me empezaron a insistir, dije, a mí, debo de confesar, en un principio no me interesaba la parte administrativa electoral. Toda mi carrera había sido en el área jurisdiccional, pero pensé, pues, si hay tantas insistencias es por algo, me están viendo algo. Entonces decidí presentar el examen. Le pregunté entonces a mi jefe Octavio Ramos, le digo, ¿qué opinas? ¿Me inscribo? Me dice, doctora, inscríbete pues para medirte. Y yo, está bien. Me inscribo y recuerdo que
justamente teníamos muchísimo trabajo, era el proceso electoral de 2014-2015, donde había muchísimo trabajo. Yo recuerdo tenía mi escritorio lleno de expedientes y, bueno, amablemente el magistrado me dio 2 días para estudiar para el examen. Pues yo los aproveché al máximo y pues por fortuna obtuve el primer lugar a nivel nacional de calificaciones, y pues entonces obviamente ahí ya empezaron a preguntarse quién es, ¿no? Entonces pasé a la segunda etapa en el ensayo, y bueno, cuando las cosas son para ti, como dices, son para ti. ¿Cuál era el tema para elegir el ensayo, o qué íbamos a escribir en el ensayo? Había una especie de tómbola donde sacaba uno una bolita, y en la bolita estaba adentro cuál era el tema. Y bueno, yo desde hace muchos años, desde que era secretaria, venía trabajando el tema de igualdad, en ese momento de cuotas de género, paridad. Entonces yo venía con una trayectoria y ya tenía el tema muy estudiado, y resulta que por suerte cuando saco la bolita me sale que desarrollara el tema de paridad de la reforma de 2014. Entonces, bueno, muy bien. Me fue muy bien en el ensayo también, pasé ya a entrevistas, y pues después de la entrevista pues tuve la fortuna de ser designada como consejera electoral en septiembre de 2015. Ah, ya, pero ya aquí en el ya estado. Ya estando en el estado, sí. En lo que ahora es, o ya era el OPLE. Cuando llegamos todavía era Instituto Electoral Veracruzano. En la reforma de 2014, además de la forma de seleccionar a las consejerías, también cambia el nombre constitucional. Ya no son institutos electorales locales, sino son OPLES. Entonces ahí nosotros la verdad es que lo que queríamos es marcar un antes y un después, lo que había sido el Instituto Electoral Veracruzano, que algunos comentan que fue la causa de la reforma que ya no nombraran los congresos estatales, que en específico Veracruz era foco rojo. Lamentablemente no se veía mucha independencia, autonomía del Instituto Electoral Veracruzano. Entonces, algunos actores políticos por eso es que suben, que ya no sea el Congreso, que sea ahora mejor un órgano independiente como el INE el que nombre. Entonces, aparte de este cambio de nombre, entonces nosotros por eso queríamos, que se vea la diferencia. Antes era Instituto Electoral Veracruzano y ahora es Organismo Público Local Electoral de Veracruz. ¿Y cuál fue su experiencia ahí? Pues la verdad es que es una gran escuela. Es una gran escuela saber cómo se organiza una elección desde lo más mínimo. Es una gran interacción también con la ciudadanía. Al igual que a nosotros nos elige el Instituto Nacional Electoral, nosotros también en ese momento, bueno, y ahora lo siguen haciendo, tienes que elegir a los integrantes de los órganos desconcentrados. Entonces, te permite conocer realmente, tienes que ir a los lugares. Ahora creo que en pandemia no lo pudieron hacer, pero cuando a mí me tocó ser consejera, teníamos que ir a cada uno de los municipios a entrevistar a las personas que querían ser integrantes de los consejos municipales. No solo... ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Son 212 municipios. Entonces eran entrevistas por cargos. Cada cargo hay presidente, secretario, consejeros, más aparte del personal auxiliar. Un ejército. No, por todo teníamos que hacer entrevistas para ver cuáles eran los mejores perfiles. Determinar no solo que tuvieran el conocimiento en materia electoral, que eso ya lo habían demostrado en un examen, sino también determinar que cumplían con los principios rectores de la materia electoral, sobre todo que eran imparciales. Si detectábamos que una persona era afiliado a un partido político, pues ya no podría ser parte del consejo municipal. Y encontraba, bueno, yo tenía como costumbre, antes de entrevistar a una persona, haber buscado en redes sociales, buscado en notas, a ver qué salía. Y luego era muy interesante cómo preguntarles cara a cara y a ver cuál era la reacción respecto a, hay una nota que dice eso de ti, ¿es cierto? No es cierto. Entonces fue un gran aprendizaje, y sobre todo pues también aprender cómo es la política de nuestro estado, ¿no? Bien. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos, doctora.
Recuento Semanal es un espacio de noticias de Acrópolis Multimedios que presenta a usted cada 8 días en punto de las 12 del día la mejor información y el análisis que hacemos con mucho gusto para que usted tenga claro el acontecer cotidiano. Y como siempre le recuerdo, es la información que estoy seguro le hará saber y trascender. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Estamos de regreso, esto es Blanco y Negro, es una entrevista precisamente con una gente tan importante, una mujer muy dinámica, una mujer de mucho éxito como es la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Magistrada, ya afortunadamente usted superó todas esas cosas, llegó al OPLE, no concluyó porque aspiraba a ser magistrada de la Sala Regional Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es. ¿Cómo le fue ahí? Pues, bueno, antes me regreso un poquito al tema de qué gran aprendizaje. Debo decir que yo decido participar para la magistratura electoral, que no sabía en qué sala, para empezar me iba a tocar, porque hay 5 salas a nivel nacional, ¿no? Entonces, podría ser en cualquier lugar de la República, podría ser ¿no? en cualquier lugar de la República. Pero yo me decido porque con ese dinamismo, efectivamente, soy muy inquieta. Cuando yo llego al OPLE, llegamos a hacer reglamentos, no había nada. Y llegamos a organizar, entró en septiembre y en noviembre empieza el proceso electoral. Entonces es el primer proceso que enfrentamos, el proceso electoral 2015-2016, donde se elige gobernador y se eligen también diputaciones. Un gran reto, desde luego, sobre todo por la situación política que se vivía en ese momento en el estado de Veracruz. Y después, al siguiente año, tenemos nuevamente elecciones para elegir a los 212 municipios. Y después, en el siguiente año, tenemos otra vez elecciones para elegir gubernatura nuevamente. Todo un aprendizaje, Todo ¿no? un aprendizaje para elegir otra vez gubernatura y diputaciones. Porque recordemos que tuvimos una gubernatura de 2 años. Sí. Bueno, entonces terminando eso dije, van a haber 2 años sin proceso electoral, ¿qué voy a hacer? Dije, ya cumplí mi responsabilidad constitucional, que era pues organizar elecciones. Entonces ahora creo que es el momento ya de intentar lo que sigue. Más arriba. Así es, entonces... Oiga, ¿cómo se llevaba con sus compañeros? Porque el OPLE se integra con varios consejeros, ¿no? Sí, no, yo creo que la verdad es que nuestra relación era, para empezar, muy respetuosa. Muy respetuosa. Siempre anteponíamos, y creo que ese fue, dentro de mi experiencia, la bondad le llamo la primera generación del OPLE, porque fuimos los 7 nombrados en 2015, que siempre anteponíamos la institucionalidad a lo personal. Es decir, podríamos tener muchas diferencias de opiniones, de criterios, que es válido y siempre enriquece la discusión, pero cuando había un tema importante, relevante, salíamos todos unidos a defender el punto que era favorable para la institución, porque para nosotros era importante mantener y además que creciera el prestigio del OPLE Veracruz. Entonces,
yo puedo poner en primer lugar ese calificativo, una relación muy respetuosa y con muchos de ellos, desde luego, una relación de amistad, yo creo que hasta el momento dura. Entonces nos seguimos viendo, nos seguimos saludando con mucho cariño. Y creo que todos aprendimos de todos. Sus grandes amigos, porque incluso ya concluyó Alejandro Bonilla, que era el presidente, ¿verdad? Sí, no, pues gran amigo, o sea, esa fue la fortuna de esa primera generación. Ya después ya no me tocó con los siguientes integrantes. Yo espero que pues sigan con esa misma relación, porque es fundamental. Pasamos más tiempo en el trabajo a veces que en casa, entonces es importante tener esa buena relación, ¿no? Qué bueno. Y entonces ya busca la magistratura. Busco la magistratura. Es bien interesante que me acuerdo que voy en carretera hacia Ciudad de México, iba a un evento de paridad justamente, y en la carretera voy escuchando la sesión de la Sala Superior donde dicen que ya están haciendo la asignación de diputaciones, y yo dije, ay, ya, con esto acaba el proceso electoral, me voy a relajar un ratito. Al otro día que vengo de regreso de Ciudad de México, me mandan un mensaje donde dicen, mira, ya aquí está la convocatoria para salas regionales. No, pues ya, Dios, relax. Entonces, pues a empezar a ver a ministros, empezar a ver, obviamente, preparar primero todo para inscribirme, luego empezar a visitar ministros, pues para presentar mi perfil, ¿no? Y pues la verdad es que tuve la fortuna de que la Suprema Corte me mandara en terna al Senado, y aparte, bueno, una gran experiencia el comparecer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los 11 ministros. ¿Y cómo la trataron los ministros de la Suprema Corte? Muy amables, muy receptivos, y yo dentro de mi experiencia, lo que vi es que son personas que valoran realmente el currículum. No sé, yo cuando les presentaba mi currículum, mi experiencia, me decían, oye, pues es que tienes muchas posibilidades de llegar, o tienes todo para hacerlo. Y luego en la comparecencia fui la única que pues estuvo hablando más tiempo, porque resulta que me hacen una pregunta. En esa ocasión le tocó preguntarme a la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, y hago mi respuesta y me repregunta, pero pues ahí en la comparecencia hay un reloj que tienen uno aquí para que no te pases de tiempo. Y entonces la volteo a ver, le digo, ¿puedo seguir? Ya se me acabó el tiempo. Sí, sigue lo que quieras. Ah, bueno. Entonces fui por eso la que más hablé, creo, en la comparecencia. Me fue muy bien, afortunadamente. Digo, el nervio fue el día de la votación para ver un voto, otro voto. Por fortuna pasamos. Y la otra fortuna que tuve es que no solo pasé a terna, sino pasé en la terna de Sala Jalapa. ¿Y cómo no hubo ninguna objeción? No hubo ninguna objeción, y ahí reconozco desde luego todas las políticas institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto que cuando se trata de mujeres es importante no moverlas de su ciudad. ¿Por qué? Porque es diferente, de acuerdo a los roles y demás, la dificultad que tienen las mujeres para moverse por cuestiones de hijos, etcétera, moverlos de la escuela. Es tradicional que los hombres sí se muevan y se mueven fácil, pero las mamás tenemos que cargar con los hijos por cuestiones de roles, ¿eh? Creo que podría ser igual, pero tienen esa política institucional en la Corte, la cual me parece muy acertado, porque así hay mujeres que han podido crecer dentro del Poder Judicial de la Federación, y es como a mí por eso me dejan en Sala Jalapa, y pues por fortuna no tuve ninguna objeción de que quedara en Sala Jalapa. ¿Cuántos votos tuvo que le favorecieron allá con los ministros? Pues con los ministros tuve 10 votos de 11. Así es. Y luego de la entrevista con los ministros, pues entonces ya viene la parte política, que es la parte de que el Senado tiene que elegir de esa terna quién va a quedar en cada sala. Y bueno, pues la verdad es que yo llegué sin conocer prácticamente a nadie, entonces me tuve que dedicar a presentarme también puerta tras puerta con los senadores y senadoras, que también fueron muy amables en brindarme una entrevista, y pues tuve la fortuna también de ser la más votada en la historia de
de las magistraturas regionales. Tuve una votación, si no mal recuerdo, no fueron todos en esa ocasión, fueron 111, y de esos ¿De cuánto? tuve, ¿De un total? tuve 108, porque mi contrincante tuvo 3 votos, entonces fui en la que hubo más consenso. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que feliz y muy satisfecha y agradecida con las senadoras y senadores que también fueron muy objetivos y valoraron realmente currículums, ¿no? Bueno, y después ya le dan el nombramiento. Sí, sí. Allá en la sala superior, ¿verdad? El nombramiento lo da el Senado Ah. también, y bueno, el nombramiento es por 9 años. Yo estoy nombrada magistrada de sala regional hasta el 2028. ¿Y lleva 2? No, ya llevo 3 años y medio. Si no, el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, ahorita estuve 6 meses de magistrada presidenta interina, porque pues estamos esperando el nombramiento justo de la tercera magistratura, lo cual no ha sucedido. Ya están las ternas en el Senado, pero no han nombrado. Y el reglamento del Tribunal Electoral lo que dice es que si en 6 meses no llega nadie, hasta 6 meses puedo no estar como interino, entonces pues ya entre los que estemos se va a nombrar a la presidencia ya permanente. Y es así como ahorita pues soy presidenta ya de la Sala Regional Jalapa hasta 2025. Ah, fíjese. ¿Y ya está usted atenta a la reforma electoral que puede venir? Pues bueno, esta semana ya empezó la discusión. Yo espero que pase. Tenemos un sistema ¿Cómo la ve? Tenemos un sistema electoral, a mí me parece, que ha funcionado y es perfectible, como todo. Y si se trata de temas de ahorros, pues creo que sí se puede ahorrar, desde luego, pero no tenemos que apostarle a una regresión. Muchos años luchamos por tener órganos autónomos, tener OPLES e INE que realmente garanticen la voluntad ciudadana. Entonces, me parece que hasta ahí tenemos que ir. Yo tengo serias dudas que sea bueno desaparecer tribunales, OPLES. Me parece que no es la solución. Pero en sí, en la iniciativa creo que el objetivo es desaparecer al INE. El objetivo es reestructurarlo. Hasta donde yo leí es cambiarle incluso el nombre. Ahora se va a llamar INEC. Y obviamente sí quitarle facultades. Entonces creo que se tendría que valorar realmente. Vuelvo a repetir, sí hay forma de mejorar, pero tenemos que ser muy cuidadosos en no tener una regresión democrática. Pero ¿van a reducir el número de consejeros? Sí, la propuesta es que sean 7 consejeros en lugar de 11. La cuestión fáctica es que en abril del año que entra acaban 4 consejeros, entonces esperemos que si no hay reforma, que sí lancen la convocatoria para elegir a los otros 4 consejeros, porque si no, de manera fáctica van a quedar en 7 consejeros. ¿Y después qué sigue? ¿Qué buscaría usted? Después cuando termine, que usted termina hasta el año 2025. 28. Bueno. ¿Qué buscaría, doctora? Yo creo que nosotros siempre buscamos evolucionar, es de la naturaleza humana, y pues lo que venga está bien. Yo estoy dispuesta sobre todo a seguir trabajando y hacerlo bien como se debe, sobre todo porque tenemos que poner nuestro granito de arena a la democracia, que es el área en la que trabajo. Bien. Doctora, en televisión pues el tiempo se va rápido, ya casi estamos llegando al final de esta entrevista con usted en blanco y negro. ¿Qué mensaje le daría usted a toda nuestra audiencia de Acrópolis y de nuestra entrevista de blanco y negro? Bueno, pues yo sobre todo me dirigiría a la juventud. Yo soy una persona que viene desde abajo, que todo me lo he ganado a bases de esfuerzos. Yo les diría a la juventud que se esfuerce y que los sueños que uno tiene es posible lograrlos. Como siempre le tengo mi respeto y mi gran afecto. Doctora Eva Barrientos Cepeda,
Muy buena tarde. Muchas gracias. Y espero que en otra ocasión nos pueda usted pues seguir comentando, platicando, ilustrándonos de todo lo que es la cuestión electoral. No, hombre, pues muchas gracias y muchísimo éxito en este nuevo programa. Pues muchas gracias. Despedimos a nuestra entrevistada con mucho agradecimiento y nos vemos en la próxima entrevista Blanco y Negro. Muchas gracias.